Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este hermoso día que el Señor nos regala. Le damos la gloria y la honra. Hoy vamos a compartir de Levítico del 1 al 5, donde trata de los distintos tipos de sacrificios. Habían sacrificios voluntarios y de tipos de ofrenda, ¿no? Y también habían sacrificios obligatorios. Entonces vamos a hablar sobre los tipos que existen. Entre ellos existe lo que es el sacrificio de holocausto, que el sacrificio de holocausto era voluntario cuando era de una ofrenda en agradecimiento a Dios, y era obligatorio cuando se trataba por algún pecado, ¿no? Y entre los tipos de sacrificio de holocausto podemos ver lo siguiente. En el sacrificio voluntario del holocausto era un acto de adoración para expresar la devoción y el compromiso hacia Dios. Pero cuando era obligatorio era por causa del pecado, para el perdón de los pecados. Entonces se daba un toro o una paloma o un carnero. Tenían que ser perfectos. No podía haber ningún defecto en el animal. Entonces la carne, los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados, y esta era la porción que le tocaba a Dios. En cada sacrificio vemos que se dividen en tres partes. Una era para Dios, otro para los sacerdotes o levitas, y la tercera parte que era para la persona que daba el sacrificio. Entonces esta parte era para Dios y la siguiente parte era para el sacerdote, y el resto ya le correspondía a la persona, al pueblo de Dios que estaba dando el sacrificio, ¿no? Entre la segunda ofrenda voluntaria está el cereal. Este es voluntario. En el cereal se da un fruto del campo o se le puede dar un pan. El pan tenía que ser hecho de harina, aceite y sal. Como vemos, el pan era sin levadura para dar el sacrificio a nuestro amado Dios. En esta ofrenda tenía que ser el pan sin levadura. Aceite, que es símbolo de la presencia de Dios, sal, símbolo del pacto de Dios, y la harina, que simbolizaba la provisión que Dios da. Entonces, en esta ofrenda de cereal, aparte de dar el cereal, se ofrecía también el vino. Un cuarto de galón de vino que se vertía en el fuego del altar. La ofrenda de cereal era para expresar el agradecimiento en reconocimiento a la provisión de Dios, en reconocimiento a lo que Dios daba, la provisión al pueblo que nunca hizo faltar. Entonces era una ofrenda voluntaria, como podemos ver. Y esta ofrenda, la característica de esta ofrenda es que tenía que comerse dentro del atrio del tabernáculo. Ahora vamos a hablar de la siguiente ofrenda, que es la ofrenda de paz. En la ofrenda de paz consistía en que se tenía que dar un animal sin defecto, sin mancha, un animal que no tuviera ningún defecto. Esta ofrenda la daba el adorador. También se podía dar los distintos granos y panes. Este era un sacrificio de acción de gracia y comunión. Al sumo sacerdote se le daba el pecho del animal o el muslo y el resto de la grosura del animal. La grosura era los riñones, el hígado y la grasa del animal se quemaban. En el altar se quemaba de lo que se quemaba, que era para Dios, el resto de lo que es para la persona que lo estaba dando el sacrificio. Entonces, vemos aquí que esta ofrenda era en acción de gracia y era voluntaria. Era para una ofrenda de paz. Los sacrificios que podemos ver es la ofrenda por el pecado. La ofrenda de pecado era una ofrenda obligatoria. Aquí vemos que la ofrenda ya es obligatoria. ¿Por qué? Porque ha habido pecado. Hubo dos sacrificios obligatorios en la ley del Antiguo Testamento. El primero era la ofrenda del pecado y el segundo era la ofrenda del pecado para expiación de pecado. ¿Ya? La ofrenda del pecado consistía en sacrificar un becerro, un macho cabrío o una cabra hembra, una tórtola o un palomino.
pero también se daba la efa de flor de harina. Ahora les explico, para la persona común que había cometido el pecado, tenía que entregar en sacrificio un animal. Pero también en el pueblo de Israel existía gente que había de escasos recursos, y la gente de escasos recursos podía dar como ofrenda de 1 a 10 efas de flor de harina. Así que aquí también la grosura de los animales, como habíamos dicho, el hígado, los riñones, la grosura, la grasa, todo eso se quemaba en el altar y era para Dios. El resto del animal que se quemaba completamente en el altar, se botaban las cenizas afuera del campamento. ¿Por qué? Porque simbolizaba que ese animal estaba siendo sacrificado, estaba siendo quemado y estaba llevando los pecados de la persona que había cometido cierta falta por quebrantar la ley. Entonces ese animal no se podía comer porque ya estaba contaminado, ya había recibido el pecado. Entonces ese animal se lo quemaba completamente el resto y se lo echaba afuera del campamento. No podían comer ni la persona que entregaba la ofrenda ni los sacerdotes. Pero sí se entregaba la grosura del animal en sacrificio a nuestro amado Dios, que era los riñones, el hígado y la grasa. El otro sacrificio, que es el sacrificio por expiación. El sacrificio por expiación es el sacrificio para lavarse también del pecado. Este sacrificio de expiación, hay una diferencia con el otro sacrificio. En este sacrificio se comía dentro del atrio, dentro del tabernáculo, el resto del animal. Es también un sacrificio obligatorio por el pecado. Era exclusivamente que se sacrificaba un carnero. Un carnero se daba como sacrificio para expiación de los pecados. Luego la grosura de los riñones y la grosura del hígado se ofrecían a Dios y el resto del carnero tenía que comerse dentro del atrio. Entonces aquí podemos ver los distintos tipos de sacrificios que existían, ¿no? Vamos a repetirlos nuevamente: holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda expiatoria para el lavamiento de pecado, para el lavamiento del cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos ver? Ya no es necesario hacer ese tipo de sacrificios porque el mayor sacrificio lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios llevó nuestros pecados, nuestras maldiciones y pagó un alto precio. Él fue como un cordero inmolado. Hasta la cruz del Calvario no se quejó. Él murió por nuestros pecados, nuestras maldades, murió por nuestras iniquidades. Toda la maldición que llevábamos cargando sobre nuestras vidas fue sobre Él. Por eso es el mayor sacrificio que existe, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos estar agradecidos. Ya no necesitamos hacer ese tipo de ofrenda porque Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo es el mayor sacrificio que existe. No hay otro como Él. Y gracias a Él es que tenemos salvación. Gracias a ese sacrificio es que podemos tener una vida mejor. Gracias a ese sacrificio podemos ser libres, podemos ser prosperados, podemos ser sanados cuando entendemos el valor de la cruz del Calvario. Cuando llegamos a comprender ese sacrificio, podemos ser salvos. Gracias a ese sacrificio, porque Él pagó un alto precio por nuestra salvación, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos limpiados, lavados, purificados, para que nosotros tengamos una vida en victoria y no así en derrota, para que salgamos de toda esclavitud, para que salgamos de toda pobreza, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos prosperados. Pero la prosperidad de Dios no es enriquecerse. La prosperidad que Dios ofrece es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, la prosperidad de Dios es con que tengas un techo y no te falte la comida. Tenemos que ser agradecidos en todo, ¿no?
Entonces, la prosperidad que Dios ofrece es una prosperidad sana que no añade consigo tristeza y la cual nos ayuda a vivir quieta y reposadamente y no nos aparta de Dios. La sanidad que Dios ofrece a través de la cruz del Calvario y la sangre de Jesucristo activado sobre nuestras vidas nos protege de todo mal. Por eso el pueblo de Israel pintaba los dinteles de su casa, las puertas, los dinteles, los marcos eran pintados con la sangre de un sacrificio de un cordero, porque la sangre del cordero protegía al pueblo de Israel de que el ángel de la muerte pasara, de que el ángel de Jehová pasara y matara a los hijos de Dios. Por eso nosotros con la sangre de Jesucristo cubrimos nuestras puertas, nuestras ventanas, cubrimos nuestras vidas y la sangre de Jesucristo nos protege de toda maldición de muerte y de enfermedad. Hay sanidad en la sangre de Jesucristo, tiene poder la sangre de Jesucristo y de esclavitud. Nos libera de toda esclavitud, de todo lo que hayan hecho brujos, hechiceros, agoreros. Nos libera la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el mayor sacrificio que pueda existir. Ningún sacrificio humano se compara con la sangre del Cordero. Ninguno. Todos son anulados a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Por eso cuando oramos, intercedemos, siempre usamos la sangre de Jesucristo para anular todo trabajo de brujería y hechicería, porque es el mayor sacrificio. Tiene poder, destruye con toda obra de maldad de las tinieblas. Entonces tenemos que aprender a usar lo que Dios nos ha entregado a través de la cruz del Calvario, a declarar la sangre del Cordero, a declarar en fe, a declarar sanidad, protección. Dios nos da provisión, protección, sanidad, nos limpia, nos lava, nos purifica. Por eso dice que lavemos nuestros vestidos. ¿Cómo podemos lavarnos del pecado? El pecado uno se lava con la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo fue un sacrificio de expiación por nuestros pecados. Entonces su sangre nos lava, nos limpia y nos purifica. Cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestra maldad y nuestros pecados, activamos la sangre de Jesucristo para que empiece a lavar nuestro corazón, para que empiece a lavar nuestras vestiduras y seamos purificados, santificados, ¿no? Entonces la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque gracias a ese sacrificio es que nosotros somos salvos. Amén. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nuestras vidas. Toda la gloria y la honra, el poder del Señor sea siempre tuyo, bendito Jehová. Gracias, Señor. Gracias por llevar sobre ti, Señor, todos nuestros pecados. Señor, te damos la gloria. Estamos agradecidos, Señor. Queremos levantar, Señor, altar de agradecimiento, altar de alabanza, adoración para ti, porque reconocemos tu amor, reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por llegar a nuestras vidas, Señor. Gracias por pagar un alto precio por nosotros. Toda la gloria y la honra sea tuyo por siempre, bendito Jehová. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús.